El dragón que no podía escribir. El cielo de Litarion siempre había sido testigo de grandeza. Allí donde las montañas perforaban las nubes y los vientos susurraban leyendas antiguas, los dragones dominaban no solo el fuego y el vuelo, sino también las palabras. Desde tiempos inmemoriales se decía que un dragón no alcanzaba su verdadera madurez hasta que lograba escribir su propia historia. No una historia cualquiera, una historia que reflejara su esencia, su verdad, su alma. Los dragones más jóvenes entrenaban durante años para ese momento. Aprendían a grabar en piedra con precisión, a dominar los símbolos antiguos, a construir frases que resonaran con sabiduría y poder. Cada línea era evaluada, cada palabra pesaba. Y en medio de todos ellos había uno que siempre fallaba. Kael, desde pequeño, había sido distinto. No en fuerza, sus alas eran amplias, su cuerpo poderoso, sus escamas de un tono oscuro que reflejaban la luz como obsidiana pulida. Tampoco en espíritu poseía curiosidad, una sensibilidad inusual, una mirada que parecía querer entenderlo todo. Pero cuando se trataba de escribir, todo se desmoronaba. Otra vez ordenó el examinador con voz grave. La gran sala de pruebas estaba llena de jóvenes dragones observando. Algunos fingían indiferencia, otros no ocultaban su interés. Sabían lo que venía. Kael se inclinó sobre la piedra frente a él. Era un bloque gris, liso, preparado para recibir su intento. Sus garras se apoyaron sobre la superficie con cuidado. Respiró hondo. Pensó en lo que debía escribir. Describe el vuelo, le habían indicado. Un tema sencillo, básico, todos lo dominaban. Pero para Kael no lo era. Sus garras comenzaron a moverse. Lentamente, inseguras. Las marcas que dejaba eran torcidas y irregulares. Intentaba formar los símbolos correctamente, pero siempre algo fallaba, un trazo fuera de lugar, una curva incompleta. Las palabras no fluían, se rompían, se confundían. El silencio en la sala se volvió pesado. Más rápido, dijo el examinador. Kael apretó los dientes, intentó concentrarse. El vuelo es. Se detuvo, como se suponía que debía describirlo. Sabía lo que sentía al volar. Sabía la libertad, el viento bajo sus alas, el calor del sol. Pero al intentar ponerlo en palabras, todo desaparecía. Como si su mente se vaciara, como si las palabras se negaran a obedecerle. Tiempo, anunció el examinador. Kael se congeló. Aún no había terminado. Ni siquiera había empezado de verdad. El anciano dragón se acercó lentamente, sus enormes alas plegadas con elegancia, sus escamas plateadas brillando con una luz fría. Observó la piedra, en silencio. Luego su expresión se endureció. Otra vez incompleto. Un murmullo recorrió la sala. Tus símbolos son incorrectos, continuó el examinador. Tus frases carecen de estructura. No hay claridad, no hay intención. Kael bajó la cabeza. Lo siento. El arrepentimiento no es habilidad. Las palabras cayeron como piedras. Un dragón debe dominar su mente tanto como su fuego. Sin eso, no eres más que una bestia con alas. Las risas comenzaron, suaves al principio, luego más evidentes. Es inútil. Nunca aprenderá. Ni siquiera puede escribir una frase simple. Kael cerró los ojos. Cada palabra era un golpe. No era la primera vez. No sería la última. Puedes retirarte, dijo el examinador con desdén. Kael no respondió, solo inclinó la cabeza y retrocedió. Sus pasos resonaron en la piedra mientras abandonaba el centro de la sala. Las miradas lo siguieron, algunas de burla, otras de lástima, ninguna de respeto. Al salir, el aire frío lo golpeó, pero no fue suficiente para apagar la sensación en su pecho. Ese peso constante, esa presión que crecía con cada fracaso. Caminó sin rumbo por los pasillos de la academia, tallados en la montaña. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, historias de dragones legendarios, poemas sobre guerras y paz, relatos de sabiduría que habían perdurado siglos. Cada palabra perfecta, cada línea eterna. Kael las miraba mientras avanzaba, y sentía que no pertenecía allí. Otra vez fallaste. La voz lo hizo detenerse. Un grupo de jóvenes dragones estaba cerca de una de las terrazas. Sus escamas brillaban con colores vivos, sus posturas seguras. Uno de ellos, de escamas doradas, lo miraba con una sonrisa torcida. Pensé que esta vez al menos lograrías terminar una frase. Las risas no tardaron. Kael no respondió. Intentó seguir caminando, pero el dragón dorado dio un paso al frente, bloqueándole el paso.
Dime, Kael, que se siente ser el único que nunca avanza. Silencio. Kael levantó la mirada lentamente. Sus ojos reflejaban algo más que tristeza. Había cansancio. Apártate, dijo en voz baja. El otro arqueó una ceja. Zoquet. El aire se tensó. Por un momento, algo brilló en el interior de Kael. Un impulso, una chispa de ira, pero se apagó tan rápido como había surgido. Desvió la mirada. Nada. Y siguió caminando. Las risas lo persiguieron, pero él ya no las escuchaba. Había aprendido a ignorarlas, o al menos a intentarlo. Esa noche no regresó a su cueva. No quería enfrentar las miradas, ni las preguntas, ni el silencio incómodo de los instructores que ya no sabían qué hacer con él. En lugar de eso, voló. Sus alas se desplegaron en la oscuridad, cortando el aire con fuerza. El cielo nocturno estaba despejado, salpicado de estrellas. Voló alto, más alto, hasta que la academia quedó atrás, hasta que las montañas se volvieron sombras, hasta que el mundo parecía silencioso. Allí en la inmensidad era libre. No había juicios, no había expectativas, solo el viento, y por un momento eso era suficiente. Pero incluso allí el pensamiento regresaba. La prueba, el fracaso, las palabras que no podía dominar. Descendió lentamente, siguiendo un instinto más que un plan. El valle apareció ante él como un susurro olvidado, un lugar donde la naturaleza había reclamado lo que una vez fue construido. Ruinas, antiguas, silenciosas. Se decía que aquel lugar había pertenecido a humanos mucho antes de que los dragones dominaran el cielo. Una biblioteca según las leyendas, un lugar donde las palabras eran almacenadas, protegidas, veneradas. Ahora solo quedaban restos, columnas rotas, paredes derruidas, libros cubiertos de polvo y humedad. Kael aterrizó con cuidado. El suelo crujió bajo su peso. El aire olía a tiempo, a abandono. Caminó entre los escombros, observando, sintiendo. Había algo allí, algo distinto. No había perfección. Las palabras grabadas en las piedras estaban desgastadas. Los símbolos humanos eran irregulares, imperfectos. Pero aún así, había vida en ellos. Kael se acercó a una pared semiderruida. Trazó con su garra las líneas casi borradas de un texto antiguo. No entendía todo, pero podía sentirlo. Emoción, historia, intención. Se sentó lentamente. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía juzgado. Miró sus propias garras, grandes, fuertes, capaces de romper roca, pero incapaces de escribir una historia. ¿Por qué no puedo hacerlo? La pregunta escapó en un susurro. No esperaba respuesta, pero la obtuvo, porque nadie te ha enseñado de verdad. Kael se tensó al instante. Sus alas se abrieron ligeramente, preparado para reaccionar. Giró la cabeza, y lo vio. Un humano, sentado sobre una piedra como si siempre hubiera estado allí. Pequeño, frágil, envuelto en una capa gastada. Su cabello era blanco, su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos estaban llenos de una calma profunda, como un lago sin viento. ¿Quién eres?, preguntó Kael con cautela. El anciano sonrió. Alguien que ha pasado toda su vida intentando entender las palabras. Kael frunció el ceño. Los humanos no viven aquí. Ya no, admitió el hombre, pero algunos lugares son difíciles de abandonar. El silencio se instaló. Kael observó al anciano. Había algo extraño en él. No parecía tener miedo, ni siquiera ante un dragón. Deberías irte, dijo Kael. Este lugar no es seguro para alguien como tú. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Y para alguien como tú sí lo es. Kael no respondió. Desvió la mirada. No pertenezco a ningún lugar, murmuró. El anciano lo observó en silencio. Luego, con lentitud, se levantó. Cada movimiento reflejaba su edad, pero también una determinación tranquila. Se acercó a Kael sin prisa, sin miedo. Dime, dijo suavemente, ¿por qué crees que no puedes escribir? Kael dudó. La respuesta era obvia. Porque fallo. Eso no es una razón, replicó el hombre, es un resultado. Kael apretó la mandíbula. Mis palabras están mal, mis símbolos también, no puedo hacer lo que los demás hacen. El anciano asintió lentamente. Entonces estás intentando ser como los demás. Kael lo miró confundido. Eso es lo que se espera. Y tal vez ahí está el problema. El dragón frunció el ceño. No entiendo.
El hombre se sentó frente a él. Las palabras no son solo reglas, no son solo formas correctas e incorrectas. Tomó un pequeño trozo de carbón del suelo y escribió en una piedra cercana. Las letras eran simples, humanas, imperfectas, pero claras. Las palabras son una forma de decir quién eres. Cael observó la frase. Había algo en ella, algo que no sabía explicar. Yo no sé quién soy, dijo finalmente. El anciano sonrió. Entonces no es la escritura lo que te falta. Cael alzó la mirada. ¿Qué es? El hombre apoyó el carbón. Sus ojos brillaron con una chispa suave. Es empezar. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Cael miró la piedra, luego al anciano, y por primera vez no sintió vergüenza. Sintió algo diferente. Una posibilidad. ¿Puedes enseñarme?, preguntó casi sin darse cuenta. El anciano inclinó la cabeza. No puedo enseñarte a ser otro. Una pausa, pero puedo ayudarte a encontrar tus propias palabras. Cael respiró hondo. El peso en su pecho no desapareció, pero ya no era tan aplastante. Mi nombre es Cael. El anciano sonrió. Edrin, y en las ruinas de una biblioteca olvidada. Un dragón que no sabía escribir dio su primer paso. No hacia la perfección, sino hacia la verdad. El lenguaje del corazón. El amanecer llegó al valle sin prisa. La luz dorada se filtró entre las ruinas, tocando las piedras antiguas como si despertara memorias olvidadas. El aire era frío, pero no hostil. Había una calma en aquel lugar que no existía en la Academia de los Dragones. Cael no se había movido. Había pasado la noche allí, entre restos de libros y columnas caídas, observando las palabras humanas grabadas en piedra, intentando comprenderlas. No del todo, pero lo suficiente como para sentir que había algo más allá de lo que le habían enseñado. Algo que no se trataba de perfección, sino de significado. «No dormiste». La voz de Edrin rompió el silencio. Cael giró la cabeza. El anciano estaba sentado sobre una roca cercana, sosteniendo un pequeño cuaderno desgastado entre sus manos. Sus dedos recorrían las páginas con cuidado, como si cada una fuera frágil. «Los dragones no necesitan dormir tanto como los humanos», respondió Cael. «Eso no significa que no deban descansar». El dragón no respondió. Su mirada volvió a la pared frente a él, donde fragmentos de escritura humana apenas sobrevivían al tiempo. «No entiendo», dijo finalmente. «Sus palabras son imperfectas, sus líneas están rotas, pero aún así se sienten vivas». Edrin sonrió levemente, porque no intentaban ser perfectas. Se levantó con lentitud y caminó hacia la pared. Los humanos no tenemos garras capaces de grabar la piedra con precisión. No tenemos siglos para perfeccionar cada símbolo. Apoyó la mano sobre la superficie desgastada. «Así que aprendimos algo distinto». Cael inclinó la cabeza. «¿Qué cosa?». El anciano lo miró. «A decir lo que importa, incluso si no es perfecto». El silencio volvió a caer. Cael pensó en la academia, en las reglas, en los examinadores, en la precisión. «Eso no sería aceptado», murmuró. «Tal vez no», respondió Edrin, «pero la pregunta no es qué aceptan ellos». Se giró completamente hacia el dragón. «La pregunta es, ¿qué necesitas decir tú?». Cael sintió un leve nudo en el pecho. Nunca le habían hecho esa pregunta. Siempre había sido al revés. «¿Qué se espera de ti? ¿Qué debes demostrar? ¿Cómo debes hacerlo? Pero no, ¿qué quieres decir?». «No lo sé», admitió. Edrin asintió como si ya esperara esa respuesta. «Entonces empezaremos por ahí». El anciano se sentó nuevamente, cruzando las piernas. «No vamos a escribir». Cael parpadeó. «¿Qué? Vamos a hablar». El dragón frunció el ceño. «Eso no tiene sentido, la prueba es sobreescribir. Y aún así no puedes escribir». Cael apretó la mandíbula. «Estoy intentando aprender». «No», dijo Edrin con calma, «estás intentando imitar». Las palabras lo golpearon. No eran duras, pero eran ciertas. Cael desvió la mirada. «Entonces, ¿qué hago?». Edrin apoyó el cuaderno a su lado. «Cuéntame algo». «¿Qué cosa?». «Lo que sea». Cael dudó. No estaba acostumbrado a hablar sin estructura, sin objetivo claro. «Ayer volé», dijo finalmente. Edrin sonrió. «Bien, cuéntame cómo fue». «Fue un vuelo». El anciano arqueó una ceja. «Eso no es una historia». Cael suspiró. «No sé cómo decirlo». «No lo pienses demasiado», dijo Edrin, «solo habla». El dragón cerró los ojos un instante.
Intentó recordar. El viento era fuerte. ¿Te gustó? Kael abrió los ojos. Sí. ¿Por qué? El silencio volvió. Kael pensó, no en palabras correctas, no en estructuras, solo en lo que había sentido. Porque me hacía sentir ligero, dijo lentamente, como si no tuviera peso. Edrin asintió. Sigue, como si todo lo demás no importara. El anciano tomó el carbón nuevamente y escribió. El viento lo hacía olvidar el peso del mundo. Kael observó la frase. Había algo diferente. Eso no es lo que dije. No respondió Edrin, es lo que quisiste decir. El dragón se quedó en silencio. ¿Cómo lo sabes? Edrin sonrió. Porque escucho más allá de las palabras. Kael miró la piedra. Por primera vez no veía errores. Veía algo que reconocía, algo que sentía. Inténtalo tú, dijo el anciano, extendiéndole el carbón. Kael dudó. Sus garras eran grandes, poco precisas para ese tipo de herramienta. No puedo. No puedes hacerlo como los demás, corrigió Edrin, pero puedes hacerlo a tu manera. El dragón tomó el carbón con cuidado. Lo sostuvo entre dos garras. Torpe, inseguro, se inclinó sobre la piedra y escribió. Las líneas eran irregulares, algunas demasiado profundas, otras apenas visibles, pero eran suyas. Cuando terminó, retrocedió. Edrin leyó en silencio. El viento me lleva lejos de todo lo que no entiendo. El anciano levantó la mirada. Eso es bueno. Kael parpadeó. ¿En serio? ¿Es honesto? La palabra resonó en su mente. Honesto, no perfecto, no correcto, honesto. Y por primera vez eso parecía suficiente. Los días comenzaron a pasar, y con ellos algo en Kael empezó a cambiar. Cada mañana Edrin lo encontraba en el mismo lugar, esperando, a veces en silencio, a veces practicando. Ya no intentaban escribir textos complejos, ni seguir reglas estrictas. Edrin hacía preguntas, y Kael respondía. ¿Qué sientes cuando usas tu fuego? Es intenso. Eso no es suficiente, es miedo, es alegría. Kael pensó, es liberación. El anciano escribió, el fuego no es destrucción, es una forma de respirar. Kael lo observó. Nunca lo había pensado así. Porque nunca te enseñaron a sentirlo, respondió Edrin. Otro día, ¿qué es la noche para ti? Oscuridad. Edrin negó con la cabeza. Eso es lo que ves, no lo que significa. Kael cerró los ojos. Recordó. El silencio, la calma, la ausencia de miradas. Es tranquilidad, dijo finalmente. Edrin escribió. La noche es el único momento en que el mundo deja de mirar. Kael sintió un estremecimiento. Eso, no terminó la frase, pero no hacía falta. Lo entendía. Cada palabra que Edrin escribía parecía revelar algo que Kael siempre había sentido, pero nunca había sabido expresar. Y poco a poco, Kael empezó a hacerlo por sí mismo. Sus intentos seguían siendo imperfectos, las líneas torcidas, las palabras incompletas, pero ahora tenían vida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Kael observaba el horizonte desde una columna caída. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente. Edrin, que estaba escribiendo en su cuaderno, levantó la mirada. ¿A qué te refieres? A enseñarme. El anciano cerró el cuaderno lentamente. Porque alguien tuvo que enseñarme a mí. Kael inclinó la cabeza. ¿Quién? Edrin sonrió. Alguien que también creía que no tenía voz. El dragón guardó silencio. Y la encontraste. El anciano miró el cielo. Nunca la encontré del todo. Una pausa, pero aprendí a no dejar de buscarla. Kael bajó la mirada. Yo no creo que tenga una. Edrin negó suavemente. Todos tienen una. Se acercó un poco. El problema no es encontrarla. Kael lo miró. Entonces, es creer que vale la pena escucharla. El silencio se hizo más profundo. Kael sintió algo en su pecho. Un conflicto. En la academia solo importa hacerlo bien. Aquí no estás en la academia. Kael apretó las garras contra la piedra. Pero tengo que volver. Edrin asintió. Lo sé. ¿Y si fallo otra vez? No terminó la frase. No hacía falta. Edrin lo observó con calma. Entonces fallarás. Kael lo miró sorprendido. Eso es todo. No, dijo el anciano, lo importante es por qué fallas. Kael frunció el ceño. No entiendo. Edrin sonrió levemente.
Antes fallabas porque intentabas ser alguien más. Se inclinó un poco. Si ahora fallas siendo tú mismo. Hizo una pausa. Entonces no es un fracaso. Kael no respondió, pero las palabras se quedaron con él. Los días se convirtieron en semanas, y algo que parecía imposible comenzó a tomar forma. Kael ya no temía escribir, no porque fuera mejor, sino porque ya no lo veía como una prueba, sino como una forma de entenderse. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Kael leyó en voz alta lo que había escrito. Soy fuego que no siempre arde. Soy alas que a veces dudan. Soy voz que aprendió a callar, porque nadie quería escuchar. Su voz era baja, pero firme. Edrin lo escuchó en silencio. Cuando terminó, el anciano cerró los ojos. Eso es una historia. Kael bajó la mirada. Pero no es perfecta. Edrin abrió los ojos. No necesita serlo. Una pausa. Necesita ser tuya. Kael respiró profundamente. Y por primera vez, no sintió miedo. Pero la paz no dura para siempre. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a levantarse, Kael sintió algo. Una vibración en el aire. Un cambio. Alzó la cabeza. Sus sentidos se tensaron. ¿Qué ocurre?, preguntó Edrin. Kael miró hacia el cielo. A lo lejos una figura. Un dragón, volando directo hacia el valle. Me encontraron, murmuró. El anciano no dijo nada. El dragón descendió rápidamente. Sus alas cortaron el aire con fuerza antes de posarse en el suelo. Era uno de los mensajeros de la academia. Sus escamas brillaban con un tono azul intenso. Kael dijo con voz firme: «Se te ha estado buscando». Kael se enderezó. «Lo sé. La prueba final será en 3 días». El silencio cayó como una sombra. «Es tu última oportunidad». Kael no respondió. «Si no regresas, se te considerará incapaz». Las palabras eran frías, oficiales, sin emoción. El mensajero miró brevemente a Edrin. «Los humanos no tienen lugar en esto». Kael tensó las alas, pero no dijo nada. El dragón azul se elevó nuevamente y desapareció en el cielo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Pesado, real. Kael miró sus garras, luego las piedras, las palabras que había escrito. «No estoy listo», dijo. Edrin lo observó. «Nunca lo estarás». Kael alzó la mirada. «Entonces fallaré». El anciano negó suavemente. «No si recuerdas por qué escribes». Kael respiró hondo. El miedo estaba ahí, pero también algo más. «No quiero volver a ser el mismo». Edrin sonrió. «Entonces no lo seas». Kael miró el horizonte, hacia donde la academia lo esperaba, hacia donde lo juzgarían una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. «Esta vez no escribiré para ellos». Edrin asintió. «Esa es la primera vez que dices algo que realmente importa». Kael cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no había duda, solo decisión, la historia que cambió todo. El cielo sobre Litarion estaba inquieto. No había tormenta ni nubes oscuras, pero el aire vibraba con una tensión silenciosa. Era el día de la prueba final, el día en que los jóvenes dragones dejarían de ser aprendices o serían olvidados. La gran sala de piedra estaba llena. Dragones de todas las edades ocupaban las terrazas talladas en la montaña. Sus cuerpos enormes se acomodaban entre columnas antiguas, sus alas plegadas, sus ojos atentos. Era más que un examen, era un juicio. En el centro, los aspirantes esperaban su turno. Algunos respiraban con calma, otros repasaban mentalmente sus composiciones, moviendo las garras como si ya escribieran en el aire. Todos menos uno. Kael se encontraba al final de la fila, silencioso, inmóvil. Sus ojos no miraban la sala, miraban algo más allá. Recordaban el valle, las ruinas, las palabras, la voz de Edrin. «No escribas para ellos, escribe la verdad». Kael respiró lentamente. El miedo estaba ahí, siempre lo estaba, pero ya no lo controlaba, ya no lo definía. Siguiente. El llamado resonó en la sala. Un dragón joven avanzó, seguro de sí mismo. Sus garras se movieron con precisión sobre la piedra, dejando líneas perfectas, símbolos impecables. Cuando terminó, la sala respondió con aprobación. Kael no lo miró. Ya no comparaba. Ya no importaba. Uno a uno, los aspirantes fueron presentando sus obras. Algunas eran bellas, otras poderosas, todas correctas,
Pero Kael sentía algo extraño, vacío, como si escuchara ecos, no voces. Finalmente, Kael, el silencio cayó como una losa. Todos los ojos se posaron en él, algunos con curiosidad, otros con burla contenida. El dragón que siempre fallaba. El último intento. Kael dio un paso adelante. El suelo resonó bajo su peso. Cada movimiento parecía amplificado por la tensión de la sala. Llegó al centro. El bloque de piedra lo esperaba. Liso, frío, perfecto. El examinador lo observaba desde lo alto. El mismo anciano de escamas plateadas. Su mirada era dura. «Este es tu último intento», dijo con voz grave. «No habrá más oportunidades». Kael inclinó la cabeza. «Lo sé. Se te evaluará como a cualquier otro». «Lo entiendo». El examinador lo miró fijamente. «Entonces comienza». El silencio se volvió absoluto. Kael miró la piedra. Sus garras no temblaban. Eso era nuevo. Cerró los ojos. Por un instante todo desapareció. La sala, las miradas, el juicio. Solo quedó una cosa. Su voz. «No escribas para ellos». Respiró y comenzó. Al principio sus garras se movieron lentamente. No buscaban perfección, no buscaban aprobación, solo fluían. Cada trazo era una decisión, cada palabra un paso. Las líneas que dejaba no eran limpias, no eran elegantes, pero eran firmes, seguras, reales. El tiempo parecía detenerse. Nadie hablaba, nadie se movía, porque algo estaba ocurriendo, algo distinto. Cuando Kael terminó, no levantó la mirada de inmediato. Observó la piedra, sus palabras, su historia, luego dio un paso atrás. Le ordenó el examinador. Kael alzó la cabeza, miró al frente y habló. «Soy el dragón que no sabía escribir». Un murmullo recorrió la sala, pero se apagó rápidamente. Había algo en su voz, algo que exigía silencio, el que fallaba una y otra vez, mientras otros avanzaban sin mirar atrás. Kael no apartó la mirada. El que escuchaba risas y aprendió a callar antes de intentar. Algunos dragones bajaron la cabeza, otros fruncieron el ceño. Quise ser como ellos. Una pausa. Perfecto. Sus alas se tensaron ligeramente. Pero no lo era. El silencio se volvió más profundo, y cada vez que fallaba, sentía que no era suficiente. Las palabras no eran complejas, no eran ornamentadas, pero pesaban. Intenté aprender las reglas, memoricé los símbolos, repetí lo que otros decían. Sus garras se cerraron, pero mis palabras no eran mías. El examinador no se movía, pero sus ojos estaban fijos. Entonces dejé de intentar. Un susurro recorrió la sala, porque era más fácil fallar en silencio que fallar siendo visto. Kael respiró. El aire era pesado, pero no lo detuvo, hasta que alguien me escuchó. Sus ojos brillaron levemente. No mis palabras, sino lo que había detrás de ellas. Un leve temblor atravesó su voz, pero no se quebró. Me enseñó que escribir no es ser perfecto. Una pausa es ser honesto. El silencio era absoluto ahora. Que las palabras no nacen de la corrección, sino de lo que uno siente. Algunos dragones intercambiaron miradas. Confusión, comprensión, duda, que no necesito ser como los demás para tener algo que decir. Kael alzó la cabeza. Su voz se hizo más firme. Hoy no escribo para ser aceptado. Sus alas se desplegaron ligeramente. Escribo porque esta es mi voz. El eco de sus palabras llenó la sala. Y aunque no sea perfecta, una pausa es mía. El silencio que siguió no era vacío. Era lleno, denso, vivo. Nadie habló. Por un largo momento nadie se movió, como si la sala misma necesitara respirar. El examinador descendió lentamente. Sus alas se abrieron con elegancia antes de plegarse nuevamente. Se acercó a la piedra, observó las palabras, cada línea, cada trazo. El tiempo parecía estirarse. Kael no dijo nada, no se defendió, no explicó, solo esperó. Finalmente el anciano habló. «Esto no es perfecto». Un susurro recorrió la sala. Kael bajó la mirada, pero no con vergüenza, con aceptación. «Lo sé». El examinador levantó la cabeza. «Tus símbolos son irregulares». «Sí, tu estructura es inusual».
Lo sé. El anciano lo observó fijamente. Rompes muchas de las reglas que enseñamos. Kael asintió. Lo sé. El silencio volvió. Pero esta vez había algo más. Y aún así, continuó el examinador, no puedo ignorar lo que has hecho. Kael alzó la mirada. Has escrito algo que ninguno de los demás ha logrado. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Has escrito algo verdadero. Las palabras parecieron resonar en cada rincón. El anciano dio un paso atrás. La escritura no es solo técnica. Miró a los demás. Es comunicación. Una pausa, y hoy todos hemos escuchado. El silencio que siguió no era de juicio. Era de comprensión. Has pasado, dijo finalmente. Las palabras cayeron como un rayo. Kael no se movió. No reaccionó de inmediato. Como si no lo creyera. Eres reconocido como un narrador del Litarion. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Pero no era de sorpresa. Era de aceptación. Kael había cambiado algo. Cuando salió de la sala, el aire se sintió diferente. Más ligero, más amplio. Pero Kael no se detuvo. No buscó a los otros. No celebró. Solo voló. Sus alas se desplegaron con fuerza. El viento lo recibió. Y esta vez no había peso, solo dirección. El valle apareció en el horizonte. Las ruinas lo esperaban. Silenciosas, eternas, aterrizó con suavidad. Su mirada buscó de inmediato. Cedrin, no hubo respuesta. Caminó entre las columnas. Cedrin, nada. El lugar estaba igual, pero distinto, vacío. Kael sintió algo en el pecho, una inquietud. Buscó más, entre las piedras, entre los restos, hasta que lo vio. Una roca, lisa, y sobre ella palabras. Se acercó lentamente. Sus ojos recorrieron la escritura, temblorosa, pero clara. Las mejores historias no se enseñan. Una pausa, se despiertan. Kael se quedó inmóvil. El silencio del valle lo envolvió. Pero no era soledad, era comprensión. Edrin ya no estaba, pero nunca había sido el punto final, solo el comienzo. Kael cerró los ojos y respiró. Las palabras ya no eran un obstáculo, eran parte de él. No necesitaba ser perfecto, no necesitaba ser como los demás, solo necesitaba ser honesto. Abrió los ojos, el cielo se extendía ante él, infinito, lleno de historias aún no contadas. Kael extendió las alas y voló, no como el dragón que fallaba, sino como el dragón que había encontrado su voz. Y en algún lugar, en cada palabra que escribiría, la voz de un viejo humano seguiría viva, no como guía, sino como recuerdo, de que incluso el más perdido puede aprender a decir su verdad. Fin.